es un amigo de mi cuñado. Bueno, es abogado, es padre de 7 hijos, es del grupo FASTA. Y bueno, un gran aficionado a la historia. Y bueno, le agradecemos su presencia acá y que haya venido a compartir un tema que la verdad que es un tema poco conocido. Así que la verdad que estamos muy agradecidos. Bueno, adelante. La historia es testigo de los tiempos, luz de la verdad, fuente de memoria y maestra de la vida. Testigo de los tiempos, luz de la verdad, fuente de memoria y maestra de la vida. Así dice el sabio romano Cicerón, el cual también es poco conocido y se puede profundizar. Y yo lo que vengo a contarles hoy es la batalla cultural que hubo en la generación del 80. Porque creo que los pormenores de esa batalla cultural, conocerlo bien, puede sernos de gran utilidad para la guerra cultural en la que hoy nos encontramos inmersos. Por eso le pedí a Nicolás que la titulara así, la primera batalla de la guerra cultural. Porque creo que ahí empezaron muchas cosas. Y creo esto por dos motivos. Un motivo racional y un motivo del corazón. El motivo racional es que existen muchos parecidos entre esa época y lo que estamos viviendo ahora. Los actores involucrados, el tipo de batalla, las dificultades, los discernimientos, las preguntas, las peleas. Y hay un motivo del corazón. Yo creo que conocer estos acontecimientos nos va a servir para dar mejor la batalla. Porque si conocemos los arquetipos de esa época y lo que hicieron, uno de los más grandes de la época, del cual yo me he convertido en fanático, si se quiere, José Manuel Estrada, nos puede inspirar para seguir su camino. Él decía: no hay prédica de amor a la patria más eficaz que la historia bien enseñada. No hay prédica de amor a la patria más eficaz que la historia bien enseñada. Entonces, por eso los invito en esta charla a que me acompañen a conocer lo que pasó en esta generación. Y vamos a tener tres partes. Primero, vamos a hacer una explicación de contexto para que ustedes entiendan de qué época estábamos hablando, qué estaba pasando, cómo era todo, quiénes eran los actores. Después vamos a contarles descriptivamente, cronológicamente, lo que yo creo que fueron las batallas que se dieron en esa época, cómo fueron, cómo se desarrollaron, y vamos a hacer después un pequeño balance juntos. Un balance de qué es lo que nos enseña esta época. ¿Está bien? Contexto, batallas, balance. ¿Vamos? ¿Empezamos? Esa es una oración que me olvidé. El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar de todos los restos en un mismo Espíritu y gozar siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora sí estamos listos. Pasen. Bueno, decíamos entonces que vamos a ver el contexto. La generación del 80, como algún buen estudiante del colegio se acordará, o algún avivado se dará cuenta por el nombre, se hace referencia a lo que pasó en la década del 80 del siglo XIX. Entonces vamos a ver qué pasó un poquito antes. Tenemos 1853-1860, la sanción de la Constitución. ¿Sí? La primera Constitución escrita argentina se hace en el 53, participan todas las provincias, menos la provincia de Buenos Aires, peleada y enojada.
En 1860, y tras una batalla, varias batallas, la Confederación gana y le impone a Buenos Aires el sumarse a la Confederación. Buenos Aires pide cambios, se hacen los cambios, en 1860 se une toda la Confederación tras la Constitución. Por eso se le dice la del 53-60, porque es la versión del 53 con los cambios que pidió Buenos Aires y con los cuales se sumó en el 60. Entonces el país en el 60 se organizó con la Constitución por primera vez. Y a partir de ahí tuvo elecciones, tuvo presidentes, Derqui, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, y las presidencias duraban 6 años, para que veamos las diferencias con lo de ahora. Y en 1880 empieza la presidencia en la que empieza cronológicamente la época que vamos a ver, que es la de Julio Argentino Roca, hombre del cual se está hablando mucho ahora, así que en ese sentido les viene bien esta charla también. En diciembre del 80 empieza a gobernar Roca. Entonces veníamos de eso, veníamos de unas presidencias que se ocuparon de algún modo organizar muchas cuestiones institucionales, fundaron formalmente el colegio militar, el ejército, o sea, instituciones que ya existían, la Universidad de Buenos Aires, se les dio más forma institucional, una ley, un lugar donde estar, etc. Muchas instituciones de ese tipo. Y en el contexto exactamente previo a que asumiera Roca, terminó la pelea interior Buenos Aires. ¿Por qué? Porque luego de que en el 60 se une la provincia de Buenos Aires, todavía no estaba resuelta lo que se llamó siempre la cuestión capital. ¿Qué es la cuestión capital? ¿Cuál es la capital de nuestro país? ¿Y qué hacemos con eso? ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires, gigante como es, además contaba con la ciudad, que era su capital. Entonces no quería entregarla. Y finalmente, también con batallas, también con conflicto militar, la Confederación se impone y hace que Buenos Aires entregue la ciudad como capital federal de la nación. Y la ley de federalización de la ciudad es de ahí, de 1880, antes de diciembre. O sea, tras una batalla en la que partidarios porteños de resistirse pierden, el gobierno nacional logra que se federalice la ciudad de Buenos Aires y pase a ser capital federal. Ya era asiento del presidente de la nación, sí, pero todavía era parte de la provincia y eso generaba unos líos jurídicos tremendos. Bueno, se logra eso. Y se logra gracias a, en algún sentido, una unión política muy fuerte de todo el interior contra Buenos Aires. Y en esa unión, una liga de gobernadores que se arma, la figura política más relevante es Julio Argentino Roca, que no era gobernador, pero que era el triunfador del momento. Tenía, creo que 38 años, era joven todavía, 39 años, por ahí, no llegaba a los 40, y venía de liderar la campaña del desierto, la famosa campaña del desierto, la segunda. La primera fue la de Rosas, él hace la segunda, pero es la que más expande el territorio nacional, conquista la Patagonia, y venía a ser un general exitoso. Entonces, venía con ese prestigio y era del interior, era tucumano, y tenía todo el interior de su lado. Y gana las elecciones por gran mayoría. Gana 68%. El único competidor era Carlos Tejedor, el gobernador de la provincia, que saca el 31%. Y, importante, imagínense la Argentina, 2,5 millones de habitantes en todo el país. ¿Sí? Civilización hasta el río Salado, más o menos, o sea, hasta que va a empezar la Patagonia, de ahí al sur nada casi. Y de los 2,5 millones de habitantes, votaron 52.000 personas, el 2% de la población. Así funcionaba la democracia en ese momento. Para que se den una idea, ¿qué se votaba? No se votaba al candidato, se votaba a los electores. ¿Qué quiere decir eso? Vos acá votabas, suponete, estamos acá en Villa Elisa y hay 2 candidatos a electores por La Plata. Uno que te dice que va a votar a Roca y otro que te dice que va a elegir a Tejedor. Entonces vos votás al elector. ¿Por qué? Porque es un vecino de La Plata que conoces, o que se supone que lo conoces un poco más. Y que él te promete que va a votar de determinada manera después. El colegio electoral, así funciona en Estados Unidos ahora, para el que le interese. El colegio electoral es lo que vos votás. Y luego el colegio electoral elige al presidente de la nación. Así funcionaba. El poder legislativo tenía, como
tiene ahora 2 cámaras, ¿se acuerdan? Me sale el abogado adentro, pero diputados y senadores. Diputados representa al pueblo, a la gente, y senadores representa a la provincia. Uy, sí. Y por eso diputados es proporcional a la cantidad de gente, mientras que senadores es fijo por provincia. O sea, todas las provincias tienen igual representación. Gracias. Hoy son 3 senadores por provincia, en esa época eran 2 por provincia. Y había varias provincias que hoy conocemos como provincias que no eran provincias, eran territorios nacionales. Toda la Patagonia, Chaco, Formosa, y no sé si se me está pasando alguna. O sea, los menos civilizados no eran provincias, era territorio nacional que gobernaba el presidente. Y delegaba, nombraba a una persona para que gobierne su nombre. Entonces teníamos una Cámara de Diputados que se renovaba, que duraba 4 años el diputado y se renovaba por mitades cada 2 años. Y eso sí los elegía el pueblo. ¿Por qué? Porque era el diputado que venía a representar al pueblo. Entonces, de vuelta, alguien venía acá por La Plata y decía, yo quiero ser diputado nacional para representar a La Plata. Bueno, y venía otro con otro signo político a decir lo mismo también. Y se votaba y salía. Mientras que senadores era distinto. En senadores no lo elegía el pueblo. Lo elegían los legisladores de cada provincia. Es decir, ¿se acuerdan? Cada provincia tiene sus leyes. Cada provincia tiene una legislatura. Como acá la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el legislador elegía, o sea, el bloque de la legislatura de cada provincia elegía al Senado. De alguna manera era la provincia diciéndole a la nación, este va para representar a la provincia. No era voto directo. Así también funciona en Estados Unidos ahora. Bueno. Todo esto cambió en el 94, hasta el 94 fue así. Y la Corte Suprema de la Nación, para terminar con el último poder judicial, se había instalado formalmente en el 63 y había empezado a funcionar. ¿Sí? Bueno, este es el contexto. Así estaba el país. Una liga de gobernadores, el interior profundo, ganándole a los porteños que se habían resistido, asume con mucho apoyo Roca, con el triunfo, el apoyo institucional de las provincias y el apoyo popular de ser el general triunfador, hombre joven, bien prestigiado, y en lo que a nosotros nos interesa no había grieta. ¿Qué quiere decir esto? Católicos estaban en varios lados a la vez, no estaba muy claro. Es más, había muchísimos católicos del lado de Roca, había muchos liberales y muchos católicos que estaban juntos apoyándolo porque la principal batalla en ese momento había sido esto de interior Buenos Aires, la federalización, entonces no había una cuestión cultural hasta ese momento. Habíamos tenido otras cuestiones culturales, al que le gusta la historia ya sabrá, previas, con Rosas, pero en este momento no había una cuestión cultural en la política. Bueno, ahí tenemos el contexto. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Lo de la ciudad de Buenos Aires pasa a ser no entendí esto, cómo es esa autonomía. O sea, ¿fue finalmente en el 60 o fue en el 94? ¿Cómo fue esa transición? No fue autonomía nunca. En el 60, la provincia de Buenos Aires no se quería unir, en el 60 la obligaron a unirse, entonces se pasó a integrar el país, antes no lo integraba, pero sin integrar su ciudad todavía, y sin resolverse la cuestión capital. La cuestión capital no se resuelve por la buena, se termina con una guerra, y finalmente Buenos Aires entrega a la ciudad de Buenos Aires, que pasa a ser capital federal de la nación, territorio nacional, sin un estatuto propio. No se sabe todavía cómo se va a gobernar. De hecho, bueno, ahora vamos a hablar del tema. Esa es la situación. ¿Y en el 94 qué cambió? Cuando... 1994 yo eso, dije. 1994. No, cambió todo, todos los diputados y senadores. Que dije, no, y lo del presidente, cómo se elige al presidente, todo lo que dije antes queda distinto. Todo el que ahora tenemos la boleta directa, eso cambió. Bien. Bueno, batallas culturales. Vamos a ver en este momento 7 episodios. Yo los llamo así. Una mague, 2 empates y después 4 batallas fuertes. ¿Sí? El primer amague es el cierre de la Catedral de Buenos Aires, junio del 81. Ubicémonos, diciembre del 80 asume Roca, su ministro de Instrucción y Culto, para que se den una idea, era todo lo cultural, educación, todo, cultura, todo lo que ustedes imaginen, era Manuel Pizarro, gran personaje de esta época, muy católico, muy bien formado, amigo personal de Roca, ministro de Instrucción y Culto. En ese contexto, en junio se cumple un año de la muerte
de la última batalla donde murieron muchos del bando porteño. En la batalla por la que perdieron la capital. ¿Sí? Entonces, se quiere hacer un aniversario, se quiere hacer una misa en su honor. Y la misa en su honor parece que se va a politizar. Se quiere hacer la que le piden al arzobispo usar la catedral. El arzobispo era Monseñor Aneiros. Capaz que escucharon el nombre. Entonces, le piden el bando porteño que perdió la batalla el año anterior y que estaba con bronca, quiere hacer la misa en honor a los muertos y se corre el riesgo de politización. Roca le dice a Pizarro, vos que sos el católico del gabinete, andá y habla con el arzobispo, no quiero permitir eso. Acaban de parar, no quiero más líos con Buenos Aires, no quiero más reivindicaciones públicas. Pizarro va a hablar con el arzobispo, el arzobispo le dice, esto es la iglesia, vos de acá para acá no te metés, lo deberías saber que sos católico. Después se mandan cartas, Aneiros le dice, yo no le puedo negar una misa a nadie, no te preocupes que no se va a politizar. Apelan al nuncio, el nuncio se acuerdan que es el embajador del Papa en cada país, o sea, es el hombre del Papa en el país. El nuncio se llamaba Matera, importante personaje, vamos a ver después, acuérdense, Matera. Entonces, apela ya a Cancillería y ya a la parte internacional, habla con el nuncio y le dice, che, hace algo porque acabo de terminar una guerra civil y vamos a tener una reivindicación. Entonces el nuncio le ordena a Monseñor Aneiros que no haga la misa en la catedral. Cierra la catedral por interdicto y le dice, no podemos permitir que la Santa Misa se utilice políticamente, sabemos su buena intención, Monseñor, pero se estaba por utilizar políticamente, así que no lo vamos a permitir. Él hace el favor al gobierno. La misa no se celebra, van a las afueras lloviendo, cuentan, con los paraguas, todos los que reivindican al bando porteñista, hacen un acto público, no pasa a mayores. Es como un primer amague. Bien. Vamos al cruce. Primer cruce que termina en una especie de empate. El municipio de Buenos Aires. ¿Qué sucede? Buenos Aires había sido la ciudad, había sido entregada, pero ¿cómo se maneja? No sabemos, no hay ley. La ley de federalización significaba entregarla a la nación. Ahora, ¿cómo se maneja? Y entonces un grupo de diputados oficialistas que pertenecían al gobierno, al bando político del gobierno, proponen un proyecto de ley para darle un estatuto de autonomía a la ciudad de Buenos Aires, de cierta autonomía. Y el Poder Ejecutivo va invitado, un ministro, y dice que está en contra. Porque la ciudad debe ser designada, que la capital debe ser designada por el presidente de la nación, el que maneja. Y fíjense, los católicos, los oficialistas hacen fuerza en contra incluso del proyecto del gobierno. Y finalmente logran aprobar un proyecto distinto a lo que quiere el gobierno, dándole autonomía a la municipalidad. Pasa a senadores, se aprueba de senadores, ¿y qué sucede? Lo veta Roca. ¿Se acuerdan del veto? El presidente tiene la posibilidad de vetar una ley, o sea, la veta. Y ahora les voy a leer algo para que empecemos a entender el contexto. Pareciera que no tiene nada que ver con los católicos o con la guerra cultural, pero ahora van a entender por qué tiene que ver. Dice, el debate había movilizado a los hombres más representativos del oficialismo y el presidente desenvolvía su influencia para hacer triunfal el proyecto por él elaborado. Al respecto, Pedro Goyena, que era un diputado oficialista muy católico, dice, es un error pensar que por medio de procedimientos o combinaciones más o menos hábiles, por votaciones en el Congreso, se puede cambiar, bueno, otra cosa dice, y después dice, yo niego que la municipalidad esté unida por el cordón umbilical al presidente de la República. Es decir, un diputado oficialista, católico, muestra cierta independencia y dice, no puede estar la capital de la nación unida por el cordón umbilical al presidente. Démosle cierta autonomía. Es decir, un diputado oficialista, católico, se planta frente a la voluntad del presidente. ¿Sí? Y vamos a ver.
Dice, por ejemplo, a Chaval Rodríguez, que es otro gran personaje de la época, también católico, también oficialista. Dice, el presidente y algunos, esto en una carta a otra persona, no públicamente, el presidente y algunos de sus ministros creen que es peligroso darle a la autonomía a la capital en las actuales circunstancias. Yo acepto la justicia de estos temores, pero creo que si bien ellos pueden exigir todo lo que las medidas y realizar todas las medidas que pretendan desde el Poder Ejecutivo, no pueden exigir que este Congreso baje sus banderas y renuncie a su programa de darle leyes al país. Esto sería hacer simplemente cómoda una presidencia sacrificando la posición y el prestigio del presidente. Precisamente hemos llegado al gobierno prometiendo darle instituciones al país. Bueno, entonces este es un poco el pensamiento. Los diputados oficialistas con más vuelo y con más independencia eran muy católicos. Y se plantan y Roca, en vez de respetar la voluntad del Congreso, que había hecho una ley por mayoría, qué sé yo, usa el ejercicio del veto. Y la veta. Al año siguiente sale una nueva ley que es como una especie de empate, en donde se acuerda que se le dé cierta autonomía a la municipalidad como quería el Congreso, pero el gobernador, el jefe de gobierno, lo designa el presidente, que era lo que quería Roca. Y con eso sale aprobada la ley. Este es el primer cruce. Ya Roca toma noticia de que hay un grupo de diputados oficialistas que se le plantan. Y a su vez, este grupo de diputados toma noticia de que al presidente no le gusta ser desautorizado ni contradicho por el Congreso. Segundo cruce, muy importante, el Congreso Nacional de Educación, 1882. ¿Se acuerdan que yo le dije que el ministro de Educación, de Instrucción se llama el culto, era católico, Manuel Pizarro? Bueno, él convoca un Congreso de Educación, un Congreso Nacional. Esto estaba de moda en algunos países, nos juntamos todos los responsables de la educación en todo el país y vemos cómo sacar adelante la educación del país, qué políticas podemos hacer. Principalmente la preocupación era alfabetizar, tener más escuelas, llegar a los ambientes rurales, etc. ¿No? Con eso se propone y se arma el Congreso. ¿Qué pasa? Cuando está por las semanas previas a empezar, empieza un cruce muy fuerte de cartas públicas en los diarios entre Pizarro y Sarmiento. Sarmiento era el representante, el superintendente de educación, algo así, el nombre lo sabe como el jefe de escuelas, y a su vez era el representante máximo, no podemos hablar mucho de Sarmiento ahora, pero bueno, les aviso de el laicismo y la masonería en la educación, o sea, el anticlerical, antiiglesia. Y Pizarro era el ministro de educación, pero católico, que había llegado de la mano de su amigo, el presidente Roca. Entonces, se cruzan en cartas públicamente y no se sabe bien por qué, pero tras ese cruce, Pizarro renuncia a ser ministro. No se sabe si Roca le pidió la renuncia o si él renunció solo. Y Sarmiento era como intocable, entonces el ministro de Educación se estaba peleando públicamente con el intocable en educación. Renuncia antes de que empiece el Congreso. Y nombran como ministro de Educación a Eduardo Wilde, para los que se conocen la localidad. Eduardo Wilde. Wilde es todo lo contrario de Pizarro. Wilde es una persona agnóstica, anticlerical, sarcástico, con un sentido del humor muy, muy agudo, muy cruel con la iglesia, con mucho odio, con mucha cultura, muy leído. Tiene muchas obras escritas, algunas muy interesantes, lamentablemente. Médico. Wilde asume como ministro, lo cual ya pone en guardia a muchos, porque pasamos de Pizarro a Wilde. ¿Sí? Entonces los católicos se empiezan a preocupar y se viene el Congreso de Educación Nacional. Cuando se inicia el Congreso, ¿qué pasa? En la previa, los días anteriores, también cartas públicas, cartas de lectores, columnas de opinión en los diarios, todo, y empiezan a instalar el bando de Sarmiento, Wilde y un par de masones más, empieza a instalar, ahora por fin vamos a pasar a la educación laica. Hasta entonces, para el que no se acuerda, la educación pública era católica también. Es decir, así como el Estado declaraba sostener el culto, y lo declara todavía, las escuelas públicas daban catequesis católica. Entonces, empiezan a instalar la idea de que por fin vamos a pasar a la educación laica y moderna.
y librarnos de la oscuridad medieval en la que vivimos. Con estas palabras, así de violenta empezó. Y entonces ya los católicos empiezan a alentarse. Y uno de los expertos en educación en ese momento era José Manuel Estrada. José Manuel Estrada era rector del Nacional de Buenos Aires, colegio muy importante público de la ciudad, de los más importantes, si no el más. Era profesor en la UBA, etc. Entonces él dice, empieza a armar el bando de los católicos, dice, se viene un cruce. Y el primer día, cuando está por empezar en el Congreso, se propone una especie de tregua. Dice, muchachos, tenemos 50 temas que resolver. Tenemos la alfabetización, la escuela rural, esto, lo otro. Temas concretos que estamos todos de acuerdo que hay que resolver. ¿Por qué no dejamos el tema ese de lado? El tema de la educación laico-religiosa. Y nos ocupamos de los temas por el cual armamos este Congreso. Buenísimo. ¿Qué pasa? Llega un hombre que se llamaba Enrique Herold, que era director del colegio alemán y que había preparado una propuesta de modelo de educación pública para cualquier colegio. Una propuesta con un montón de ítems de cómo educar a los chicos, perfecto. Entre eso, él proponía la educación, la catequesis. Pero ¿qué pasa? Como habían hecho una moción de no tratar el tema, él le indican los directores del Congreso que no puede hablar de ese tema, que no lo puede mencionar. Entonces, cuando termina de exponer, esto para los que creen que puede existir la neutralidad, no existe la neutralidad. Cuando termina de exponer, él levanta la mano a Estrada y dice, están violando la moción, porque el buen señor Herold, yo conozco que su proyecto incluye la educación católica, y al proponer un modelo educativo completo sin educación católica, estamos violando la moción. Y los otros le dicen, no, violaría la moción si lo incluyera. Entonces, no, pero no podemos aprobar esto como un modelo si no tiene la catolicidad. Y se hace una guerra, una batalla campal, se levantan todos los católicos y se van del Congreso. Lo vacían. Vamos a leer dos cosas de la época y del momento para que ustedes se pongan en situación. Por ejemplo, ¿no? Frases de las cartas previas que yo les decía. Las escuelas del Estado deben ser esencialmente laicas, las creencias religiosas son del dominio privado, mientras que el día anterior al Congreso aparece una carta de los nuestros, profesionales, que dice: la religión es el necesario fundamento de la educación moral, la sociedad argentina es una sociedad católica, la Constitución Nacional consagra en las instituciones este carácter de la sociedad, la llamada laicidad turbaría profundamente la concordia social, y el Congreso, en homenaje a Dios, a la familia, a la ley y a la paz, debería declarar, el Congreso de Educación, que la escuela argentina debe dar una enseñanza religiosa. Así estaban las posiciones previas, ¿no? Entonces, bueno, pasa todo lo que les comenté y vamos al cierre del Congreso. Cierra Wilde diciendo: el Congreso solo laicistas y masones o neutrales, como mucho, ¿no? Acepto algún mate que llegue, ¿eh? Cierra Wilde diciendo: bueno, cuando el ministro de Instrucción Pública, hablando del mismo, se presente frente al Congreso pidiendo algo para la educación y pueda decir: me fundo en las conclusiones del Congreso Pedagógico, es decir, tengo la opinión de las 200 o 300 inteligencias más competentes del país, los representantes del pueblo recibirán con fervor cuanto se les pida, porque sabrán que tiene autoridad. Como diciendo, esto que acabamos de terminar de decir, que obviamente fue laicista la conclusión, van a ver, cuando yo lo llevo al Congreso de la Nación para pedir una ley, van a ver. Va a tener la opinión autorizada del Congreso Pedagógico Nacional. Bien. Ese fue el segundo cruce, que termina una especie de empate, ya un empate un poquito más perjudicial para nosotros. Frente a esta situación, se empieza a organizar la oposición al gobierno. Y esto es elemental. Ya este cruce muestra por dónde va a ir la generación del 80. Y entonces los católicos dicen: no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, termina el Congreso y fundan un diario que fue importantísimo durante 10-15 años, se llamó La Unión, un diario católico, escrito por pensadores, los mejores pensadores católicos de la época, que se ponen a mirar la situación del país y opinar, y a hacer notas. Les doy un ejemplo.
Lean lo que dicen. Criticando al presidente. Escuchen, miren por dónde viene la crítica. Pocas veces se hallará en la historia ejemplo tan característico de inhabilidad y falta de elevación de espíritu en el gobernante como se ofrece hoy en la República Argentina. Estuvo el presidente en la posibilidad de gobernar cómodamente, sin ejercer presiones inconstitucionales de ningún tipo, sin sofocar la iniciativa de la opinión, sin inmiscuirse en el ejercicio de las funciones que la Constitución atribuye a las demás autoridades. Pero el presidente se ha conducido como si se encontrara rodeado de rebeldes y expuesto a ver desvanecerse en sus manos su autoridad. Toda la política de su excelencia se reduce a colocar en las gobernaciones de las provincias a personas que no mueven ni un dedo sin consultarle, a realizar una uniformidad en la acción política que reposa únicamente en la obediencia ciega a su voluntad. Miren que dardos duros que le tiran los católicos criticando. Fíjense, ya ni siquiera van solo por la cuestión católica. También había críticas por este tema en el Congreso de Educación, pero son crítica política la que le están haciendo. O sea, lo único que querés son chupamedias, le están diciendo, básicamente. Y a su vez tampoco se quedan quietos y por un lado el Diario Unión y por otro lado la Asociación Católica Argentina. Fundan de vuelta. Era un grupo que existía antes, había dejado de existir y se lo volvieron a refundar. Y básicamente sirve como una especie de acción católica, como el antecedente de la acción católica, un poco más politizada. O sea, un grupo de laicos que buscan influir en las cuestiones públicas, especialmente culturales y políticas. ¿Sí? Lo refundan en principios del 83 y quiero decirles que a mí me gusta mucho soy profesor de oratoria, de cómo hablar en público, y Estrada es un excelente orador, así que yo les voy a leer 2 o 3 fragmentos de cómo habla él y lo que dice. Acá, por ejemplo, cuando se funda la Asociación Católica de Buenos Aires, lo nombran a Estrada presidente. Y él comenta la situación así. Corrientes impuras penetran todas las arterias del organismo político y social, porque los católicos, inadvertidos, dejamos cundir y triunfar al liberalismo, contentos acaso de confesar nuestra fe en el secreto del hogar y del corazón, pero cediendo ante la arrogante rebelión que derrumba el reinado social y visible de Jesucristo, y divorcia la ley de los mandamientos, la política de la fe, las naciones de Dios, que las sustenta y las encamina entre los conflictos de la historia. Confesemos los errores a cuya varonil reparación nos queremos consagrar desde ahora en más con nuestro aliento de cristianos. Qué maravilla sería si a nosotros, siervos inútiles y obreros de esta última hora decía, nos tachan de extravagantes e insensatos los mismos cuyos antecesores en la historia acogieron con sarcasmo a los pescadores idiotas y groseros, según el mundo, pero repletos del Espíritu Santo, que desde el cenáculo se lanzaron a conquistar el mundo. No vine a traer la paz sino la guerra, decía Jesucristo. Venimos nosotros a alarmar conciencias, a despertar a los dormidos, a reanimar pusilánimes, a enardecer espíritus, a vincular corazones, a disciplinarlos para las batallas del Señor. Escuchen esto, qué actual. Generaciones enteras de cristianos han escondido la antorcha debajo del ceremín. Mientras los creyentes han dormido, el liberalismo ha velado, ha quedado despierto. Hoy como ayer nos circunda y nos ofrece en signo de paz el beso de Getsemaní. Señores, ha llegado la hora de vigilar. Vuestra energía me conforta, me contagia y no lo dudéis, triunfará el ardor de esta juventud. Henchido el pecho de esperanza, abrumado por el insigne honor de verme a vuestra cabeza, pidiendo a Dios la prudencia en el consejo, la fortaleza en el combate, la perseverancia en las pruebas, sus bendiciones y las bendiciones de la Iglesia, declaro reinstalada la Asociación Católica de Buenos Aires. Así se expresaba Estrada en toda una declaración, ¿no? Y se suman a este movimiento, desde las columnas del diario, desde la participación abierta en la Asociación Católica, políticos oficialistas católicos, diputados, como les comentaba, que el año pasado habían mostrado cierta independencia, habían mostrado... Se suman. Entonces, por ejemplo, Tristana Chaval Rodríguez, que ya se los mencioné, es un ejemplo muy importante porque
Roca lo quería mucho. Era el presidenciable, decían. Era como el que podía ser su heredero. Acuérdense que no había reelección. Duraba 6 años, pero no había reelección. Tristán Chávez Rodríguez tenía todo. Era un hombre muy formado, muy respetado, con los mejores vínculos sociales, hablaba bien, tenía vínculos políticos con todos. Y, sin embargo, se pasa, de algún modo, al bando católico, sin dejar de ser diputado y sin ningún tipo de traición a Roca, pero se suma a estas reuniones, da su concurso, escribe sus notas desde ahí. Así era el presidenciable, dice, renunció al más alto halago de la política, al más alto puesto, por la integridad de su carácter, la rectitud de su vida. Dice, el mismo general Roca confesó años después que le ofreció un ministerio o un cargo diplomático para que optara libremente y para que no interfiriera en el Congreso, y que a Chávez Rodríguez dijo, bueno, que él va a seguir en el Congreso. Y fíjense, el otro contraejemplo de esto, pobre, es otro católico que estaba en el gobierno, que se llama Bernardo de Irigoyen. Bernardo de Irigoyen tenía la postura de que había que quedarse. Y acompañarlo a Roca en todo lo que se pudiera, porque los católicos desde ahí iban a poder hacer mucho bien. Era católico. Tristán Chávez Rodríguez le manda una carta a Bernardo de Irigoyen, que era su amigo, y entre otras cosas le dice así. Me dice usted que cree que permaneciendo dentro del mismo cauce del río, se podrá con paciencia y trabajo desviar el curso de la corriente. Yo creo que el torrente es ya tan impetuoso que sería condenable y temerario permanecer en medio de estas aguas turbias. Usted conoce la opinión que he tenido y sigo teniendo de Roca. Creo que es un hombre de grandes condiciones para el gobierno. Creo algo más, y es que su sagacidad lo hace en la persona indicada para realizar la política nacionalista y de conciliación que necesita el país, después de los sucesos que se han precipitado. Se refiere a la guerra civil, o sea, necesitamos a alguien que concilie. Pero también conoce, porque he leído y oído porque ha leído usted mi manera de pensar respecto a las instituciones, que a nombre de las conveniencias, que no considero posible e inadmisible bajo ningún punto de vista que a nombre de conveniencia del partido o de intereses políticos inconfesables se destruyan las formas constitucionales que después de tantas luchas hemos conseguido. Dice, convendrá conmigo usted en que terminada la organización de la nación con la capital que nos hemos dado, es criminal pretender orientarla nuevamente en el camino político del personalismo. Por mejores conceptos que nos merezca la persona, se corre el peligro del apasionamiento. Lo que le está diciendo con ese lenguaje de la época es básicamente, tiene todas las condiciones Roca, pero, o sea, aunque sea Roca, no se puede llevar puestos a las instituciones, estamos fundando instituciones en un país, y si se lleva puesto todo, no lo voy a acompañar. Y vos te querés quedar, querés enderezar el cauce del río, yo creo que te va a llevar puesto el río. Frente a esta situación, ¿qué hace Roca? Se enoja con los católicos. Y en la Semana Santa del 83, por primera vez, falta a las celebraciones de Semana Santa el presidente de la Nación y se va al campo. Esto a nosotros nos parece hoy nada, ¿no? Pero en ese momento, fíjense, hasta presidentes masones como Sarmiento o Mitre no habían dejado de participar de la celebración de Semana Santa. Habían asistido públicamente a la celebración en la Catedral Metropolitana. Por primera vez Julio Roca, que llegó de la mano de muchos católicos, cuando los ve que se organizan contra él, se enoja y da el faltazo. Y todos los diarios comentan. Y no solo eso, sino que se presenta en una ceremonia de un pastor protestante. Fue como para, también, insólito, o sea, imagínense si nunca había pasado esto. Se presenta y el pastor cuentan que cambia lo que estaba hablando y lo ve llegar, le dice, está el presidente de la nación, está el presidente, y entonces empieza a elogiarlo a Roca y a decirle cosas lindas y demás. Bueno, tras esta reorganización comienza una de las grandes batallas que fue la Ley de Educación Laica, ¿sí? El fin de la educación pública religiosa en la Argentina. Estamos en mediados del 83 a mediados del 84. De junio a junio se produce esta batalla. Presenta el gobierno un proyecto de ley, la famosa ley 1420, por el cual lo que dice, fíjense también por lo que se peleaba, hoy diríamos, ojalá esto pueda ser así, ¿no? Pero la enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos
y en los niños de su comunión y antes o después de las horas de clase. Los dos cambios eran drásticos. ¿Por qué? Porque antes las catequesis la podían dar los catequistas. Los docentes del personal público, muchos de ellos tenían la catequesis elemental o la hacían, se hacían seminarios catequísticos para ser catequistas, como en cualquier colegio, que hoy la catequesis la dan los catequistas. Y con esto no te daban las manos. Un cura no podía estar, si vos decís ministro del culto, tenía que el cura dar catequesis en todos los grados, en todas las aulas, en todos los colegios de su parroquia. No podía. Y lo otro es hacerlo antes de todas las clases o después de todas las clases, hacía que la efectividad y la practicidad de concretarlo se volviera muy difícil. Porque muchos padres podían llegar a retirarlo. Pero sobre todo el mayor golpe era lo primero. Era obligar a que sean los sacerdotes los que lo dieron. ¿Por qué declarar la guerra así? Era declarar la guerra a la iglesia, básicamente. Piensen que la educación religiosa era todo. Y acá vamos también a una lectura de la época para poner la cabeza en la época. Nunca mejor que esto lo dice el autor no lo dice nadie de la época. Este es un balance que hace él, Ausa. Después, al que le interese, le puedo recomendar los libros. Roca, como buen general, comenzó empleando la táctica guerrera que había utilizado con éxito en Santa Rosa, en La Pampa, en la conquista del desierto. Encender una hoguera para entretener con el fuego a los enemigos y, tras él, movilizar enérgicamente sus fuerzas. Dicho sin imágenes, Roca, al suscitar una lucha religiosa artificial, no hacía más que propiciar una maniobra que distrajera y agotara la energía de los católicos, mientras él hacía sus planes. El conflicto religioso que el gobierno iniciaba con la cuestión de la educación y cuya repercusión no alcanzaba a medir, tenía dos objetivos. Por un lado, combatir la organización reciente que estaban haciendo los católicos. Es decir, se estaban organizando y quiso pegar ahí. Cosa que le inquietaba. Y por otro lado, unir, esto fue la mayor genialidad política porque lo logró, unir a todas las fuerzas que se llamaban liberales a sí mismas en torno a su gobierno. En oposición a los que lograron llamar clericales. Ahí se citan, nosotros somos los liberales, ustedes son los clericales. ¿Por qué? Porque mucha gente estaba oponiéndose a la política de Roca con el Congreso, con la Corte, con las provincias. No puedo ahora explayarme porque les estoy contando la batalla cultural. Pero así que el ejemplo que les di del veto y del proyecto de acá y de allá, empezó a hacerlo en todo. Él empezó vieron que dice una de las cartas, a poner gente de todo chupamedia. Bueno, él empezó a intervenir provincias. Ustedes saben, intervención es, corro al gobernador y decir una persona. Intervenir provincias, a cooptar a los legisladores, a presionarlos para que voten de determinada manera. Hoy diríamos, es lo de siempre, que se nos presionan los legisladores. Bueno, no es lo que debería ser y no es lo que se había hecho hasta ese momento, porque se suponía que los legisladores hacían las leyes. Que no tenía que presionarlo el gobierno. Entonces mucha gente lo empezaba a criticar por todo esto. Muchos sectores. Es lo mismo, chicos, que pasó con el aborto acá. Ahora, cuando se produce esta batalla, ahí todos esos que dicen, pará, yo me voy a quedar del lado de la iglesia, yo me voy a quedar del lado de los clericales. No, yo acá tengo que jugar con mi gobierno. Eso fue la gran genialidad. O sea, todos los sectores de la opinión liberal se pusieron de su lado, a pesar de que les molestaba en teoría y estaban en contra de que él avasallara todas las instituciones, toda la autonomía, todo, incluso corrupción que empezó a ver. No importa, se callaban la boca con tal de que Roca atacara al enemigo común, que era la iglesia. De esta manera el panorama político se iba conformando así. Un oficialismo sin partido de oposición. Salvo los católicos, que sin constituir todavía un partido, eran los únicos que militaban contra las medidas, lógicamente religiosas, pero también políticas, que tomaba el gobierno. Porque no querían quedarse pegados los demás. ¿Sí? No le criticaban a los demás porque no querían quedarse del lado de la iglesia. Bueno, la ley tuvo media sanción en diputados. Media sanción quiere decir que se aprueba en diputados y después pasa a senadores, por ejemplo, como está ahora la ley bases. Tuvo media sanción y en ese momento
los católicos hacen toda una movida y juntan firmas. ¿Saben cuántas firmas juntan? ¿Algunos se acuerdan del número de votos que tuvo Roca? Que yo les dije hace un rato. Dije que éramos 2,5 millones de habitantes. 68. 68%, pero ¿cuántos votos? Si serían 1.400.000. 50.000 tuvo. 50.000 votos, perdón, ni siquiera, 50.000 votos votaron. Y 2/3 de eso lo votaron a Roca, o sea, 35.000, 38.000 personas votaron a Roca. Tampoco lo votaron a Roca, votaron al elector que les prometió que votara a Roca, pero bueno. Se juntaron 188.000 firmas en contra de este proyecto de ley. O sea, los católicos, con la Asociación Católica y todo, se hicieron toda una campaña y juntaron 188.000 firmas. Y se presentaron 200, esto es de otra época, sí, carros de mujeres importantes en el Congreso. O sea, las mujeres más importantes de Buenos Aires, que tenían sus carruajes importantes, se presentaron en la puerta del Congreso. Se entregaron las 88.000 firmas de todos los sectores sociales y pidieron que no se apruebe esta ley. Nunca había habido una juntada de firmas hasta ahora en contra de un proyecto de ley. O sea, los 20 y pico de años que íbamos con Congreso funcionando, nunca había habido alguien que juntara firmas, y mucho menos una oposición tan grande, insisto, en términos numéricos. Un hombre que fue votado con 30 y pico mil, se le presentaban 6 veces por un proyecto de ley en solo Buenos Aires y alrededores. Porque imagínense que las juntadas de firmas no eran como ahora, no se podía hacer con todo el país. Y esto lo organizan los católicos. La esposa de Emilio Lamarca es otro de los católicos de esta época, pronunció unas palabras al hacer entrega del petitorio con todas las firmas en el Congreso, pronuncia estas palabras. Pongo en manos del señor vicepresidente de la República. Porque la presentan en el Senado. Claro, al Senado le llega el proyecto de ley con media sanción. Los católicos venían juntando las firmas. Cuando llega al Senado, terminan de juntarlas. Y antes que el Senado la pueda tratar, le meten presión al Senado con esto. Y vieron que el vicepresidente de la Nación es presidente del Senado, como Villarroel ahora, como Cristina antes. Bueno, entonces le presentan al vicepresidente. Pongo en manos del señor vicepresidente de la República esta solicitud en que pedimos el amparo de la ley para la educación religiosa de nuestros hijos. Nuestra presencia en este sitio es un hecho sin ejemplo en la nación. O sea, nunca se han presentado así mujeres en el Congreso. También es la primera vez que vemos en peligro el alma de las generaciones nacientes, que Dios ha confiado a la amorosa solicitud de la madre de familia. Esperamos, Señor, no haber impetrado, se ha pedido, en vano la protección del Senado y la cooperación de su excelencia para el triunfo de esta causa que es tan católica como argentina. Bueno. El chusmerío fue que cuando llegaron, todos los senadores se pusieron de pie frente a las damas que llegaban. Era otra época, ¿no? Pero se pusieron de pie y aplaudieron, pero se quedaron sentados únicamente los senadores más adictos a Roca. Es decir, ya se empezaba a mirar que ni siquiera eso le iban a conceder. O sea, y entre ellos, Juárez Selman, un personaje que va a ser muy importante, el cuñado de Roca. Bien. ¿Qué sucede frente a esto? Toda la opinión pública hablando, ahora sí ya más complicado, porque nadie puede ponerse tan fácil a 188.000 firmas. Toda la opinión pública comentando el hecho político de la semana, que era la junta de firmas, la presentación del Senado, qué va a pasar, la ley va a naufragar, nunca pasó algo así. ¿Qué va a hacer el Senado? El Senado representa al pueblo, representa a las provincias, ¿cómo va a oponerse a una cantidad de personas que es 6 veces? Todo esto se comentaba en los diarios. ¿Cómo reacciona Roca? Mediante un decreto le destituye a Estrada de su cargo de rector del Nacional de Buenos Aires. Es decir, Estrada, que era el líder de la Asociación Católica, organismo que había juntado las firmas, era rector del Nacional de Buenos Aires. Lo destituye del cargo de rector, sin ninguna explicación. Y ahí es donde vemos la genialidad de este hombre. Hace la despedida, los alumnos lo van a despedir. Les leo unos fragmentos, el discurso es bellísimo entero, pero les leo unos fragmentos. Fueron hasta la casa a despedirlo. Después se los consigo, el que le interesa, es muy lindo todo. Y al final les dice, Estrada les dice: contad conmigo en todos los terrenos y en todos los teatros donde no hay fuerza humana capaz de arrojarme, porque tengo voluntad de hombre libre y una bandera sacrosanta.
De las astillas de las cátedras destrozadas por el despotismo, levantaremos tribunas para enseñar la justicia y predicar la libertad. La cátedra era la silla donde se sentaba el profesor en la universidad. O sea, de las astillas de las cátedras destrozadas por el despotismo de Roca, levantaremos tribunas para enseñar la justicia y predicar la libertad. He pasado toda mi vida rastreando, bajo las contradicciones y quimeras del siglo, los principios de armonía capaces de aplacar las tormentas. Vienen del cielo estos principios. La fe, que radica en el reino de Cristo, la iglesia, que la enseña con divina autoridad, la familia, que la cultiva en el corazón de los niños. Fe, iglesia y familia. Las tres esperanzas del mundo son los tres odios del liberalismo, refundidos en el terreno concreto de su política. En este odio a la paternidad, en este anhelo de desconocer a la familia y reemplazar la madre que enseña a rezar por el maestro del Estado que enseña a blasfemar. Mientras quede entre las ruinas que el escándalo amontone un sacerdote que ofrezca el sacrificio de paz y una monja que rece en el silencio de su claustro y un corazón de madre que palpite sobre el corazón de sus hijos, no están perdidas las generaciones humanas, aunque los huracanes bramen paseando la tempestad por todos los horizontes del mundo. Conozcamos y basta los signos de los tiempos y las características peculiares de la vocación cristiana en nuestras épocas. El liberalismo conspira, el liberalismo impera, el liberalismo corrompe, el liberalismo nos roba a nuestros hijos. No tengo que comentarle, pero es un acto de gran despotismo lo que hace Roca, ¿no es cierto? O sea, lo echa del cargo de rector por lo que él hizo. Bien. Los católicos obviamente se alzan en críticas contra todo esto. Leo una frase más. Esta de Achával Rodríguez. Yo les había dicho que tenía mucha capacidad, le estaba dando Achával Rodríguez. Fíjense qué bien escribe. Habla sobre, dice, el contexto dice los gobiernos que como este, básicamente, para nada. Los gobiernos así divorciados de la opinión empiezan inevitablemente por desconocer la ley y despreciarla. Siguen por falsearla, cubriéndose hipócritamente en las formas. Continúan por corromper los procedimientos y violentarlos. Y van adelante y se ven luego la necesidad de apoderarse de todos los elementos del tesoro público para disponer sin control, como en caso de guerra, a fin de defenderse contra la opinión pública, por medio de una distribución arbitraria del dinero fiscal, con el que se compra un séquito y una opinión artificial, los famosos periodistas ensobrados, digo para darle actualidad, ¿no? Se compra una opinión artificial que contradice pero que nunca apaga el clamor de la opinión pública. Se acentúa entonces la tendencia a la absorción del poder y al absolutismo, y no es extraño oír a esos gobernantes pronunciarse en contra de todas y cada una de las instituciones que controlan y limitan su poder, y calificarlas como contrarias al progreso. Cuando a fuerza de repetir maliciosamente estas manifestaciones se las cree encarnadas en la opinión, llega el momento de ponerlas en práctica. Pero los cambios fundamentales en el orden político necesitan previamente preparar el terreno social. Suele ser lo primero remover y destruir la creencia religiosa del pueblo, porque, produciendo trastornos y revoluciones en este orden fundamental, es posible luego anarquizarlo todo, incluso los partidos políticos. A río revuelto, ganancia de pescadores. Es por eso que, como un hecho invariable, la historia de los pueblos enseña que los gobiernos realmente fuertes y con base segura en la opinión pública fueron conservadores de las instituciones primordiales del orden y la estabilidad social. Mientras que, por el contrario, fue siempre un signo de un gobierno débil y desprestigiado. No puedo pensar en Alberto Fernández. Débil y desprestigiado, recurrir en los últimos extremos a las revoluciones sociales, a las reformas religiosas, como un medio de llenar el vacío ante la opinión pública, con la adhesión de las sectas y de los sectarios. Bueno, no quiero hacerlo más largo, pero entienden, el que agita la lucha religiosa, el que agita es el débil, dice él. En el fondo el fuerte no necesita eso. Y es un palo por la elevación al presidente de la nación. Bueno, en el Senado es rechazada la ley. En el contexto vieron cómo es la política, que es cruel, ¿no? Cuando estás en el éxito te trata bien, cuando te va mal te trata mal. Al poco tiempo el Senado
Roca llega a Córdoba y visita por una cosa y es maltratado por las multitudes, lo insultan, por este tema, por la religión católica, y él no lo puede tolerar, no puede entender que esté pasando esto. Y Tristán Achával Rodríguez, que había dado un discurso, fíjense, Tristán Achával Rodríguez tenía la figura del jugador que da vuelta al partido cuando están perdiendo. ¿Qué quiere decir? En diputados él había dicho que estaba todo mal lo que estaban haciendo y había perdido, y ahora en senadores la rechazaron. Entonces era como el héroe nacional. Tristán Achával Rodríguez es ovacionado, entonces los diarios muestran el ataque y el escrache a Roca y la ovación a Achával Rodríguez en Córdoba. Esa misma semana viaja a Córdoba también por otra cosa y es ovacionado. Pero ¿qué pasó? Se aprueba la ley. ¿Por qué? Porque diputados insisten con los 2 tercios. No quiero aburrir a los no abogados, pero si vos haces la media sanción y te rechazan la otra cámara, la cámara ni siquiera puede insistir si junta 2 tercios de los votos. Es muy difícil juntar 2 tercios. Casi nunca se juntan. Este hombre se había asegurado los resortes del poder para tener a los diputados adictos todo lo posible y junta los 2 tercios. Entonces aprueba la ley 1420 con esa mayoría especializada. Y así se termina la educación religiosa, tal como la conocían en Argentina hasta ese momento. Ahí termina esta batalla. Vamos a la siguiente, el conflicto en Córdoba. Córdoba había sido la cuna de la oposición. Resulta que estaba vacante la sede del obispado y había un obispo que estaba ejerciendo de vicario. ¿Vieron que pasa eso a veces? Temporalmente es como un suplente hasta que Roma designa el nuevo. Bueno, este vicario que se llamaba Jerónimo Clara, en un momento dado, estamos en el 84, justo ahí concomitante con la aprobación final de la ley. Emite una carta pastoral. También, esto, ojalá los obispos hicieran esto, algo así, fíjense. Trata 3 temas, una carta a los fieles de Córdoba, donde trata 3 temas. En primer lugar, habla de una escuela normal protestante que están fundando y sugiere a los católicos no llevar a sus hijos ahí, porque van a recibir educación protestante. Diríamos, lo más normal del mundo, ¿no? Que el entrenador de Boca te diga que no vayas a entrenar a River. O sea, le dice después que hay una tesis de un profesor de la Universidad de Córdoba que se llamaba Ramón Cárcano, que tengan este nombre, que decía que el matrimonio debía ser solo una institución civil y no religiosa, y que había que sacarlo de la esfera de la iglesia. Dice que esa tesis es errónea y explica por qué, filosofía del derecho, teología. Y menciona 3 diarios que recomienda a los fieles no leer porque hablan contra la iglesia. ¿Qué pasa con eso? Guay, ministro de Instrucción Pública y Culto, anticlerical, ve el momento de chuparle las medias a Roca y quedar bien, entonces ¿qué hace? Le manda una carta al Cabildo Eclesiástico de Córdoba pidiéndole que desautorice al vicario. El Cabildo Eclesiástico era la reunión de lo más importante de una diócesis que sugería la terna del posible obispo, que después se lo daba a Roma, etc. ¿Sí? Eran los párrocos más importantes. Bueno, como este era un suplente, era un temporal, un interino, el Cabildo le podía poner los puntos a Clara. Entonces le manda una carta al ministro diciéndole que no puede ser, que está interfiriendo en cuestiones públicas, que el obispo está ejerciendo oscurantismo, que no tiene el cargo titular, un montón de cosas le dice. Y el Cabildo le contesta diciéndole que no interfiera en asuntos de la iglesia. Que la iglesia, en sus cuestiones, no tiene nada que... Muchas gracias, señor ministro, pero no interfiera. ¿Y entonces qué hace el Poder Ejecutivo? Esa carta del obispo interino a todos los cordobeses se la pasa al Procurador General de la Nación, que es el jefe de todos los fiscales del país, el fiscal ante la Corte. Dice, te paso esta carta para que me des una opinión jurídica. Y el procurador le contesta, el procurador que era adicto a Roca, le contesta que hay que destituir al obispo y que hay que enviarlo a la justicia penal ante un fiscal federal para que sea investigado por el delito de insurrección pública. O sea, porque se está alzando contra el gobierno nacional, por lo que dice. Entonces, ¿qué hace Roca? Decreta la suspensión de Clara como obispo de Córdoba, de Jerónimo Clara.
en un decreto del presidente de la Nación, dice que queda suspendido. Vamos a leerlo porque tiene una partecita que es impresionante. Artículo 1. Queda suspendido de oficio y beneficio de la Iglesia Catedral el doctor Jerónimo Claro y en consecuencia separado del gobierno del obispado. Artículo 2. Pasen los antecedentes al procurador fiscal del juzgado de turno en aquella provincia, es decir, al fiscal federal de primera instancia, diríamos, para que investigue, ¿no? Para que proceda a iniciar la acción que corresponda, según lo que le había dictaminado. Imagínense, el jefe fiscal de toda la nación dice que hay que hacer algo penal contra él y se lo mandan al fiscal federal de primera instancia. ¿Qué va a decir, no? 3. Téstense, para los que no trabajan en tribunales, testar es tachar. Téstense las palabras de la nota del cabildo, a las que hace referencia el señor procurador. Comuníquese a quien corresponda. ¿Qué quiere decir esto? Que el cabildo cuando le conteste le dice la iglesia es independiente, no te metas. El procurador chupa media cuando le piden conveniencia y esas palabras son infamantes, son indignantes para el Poder Ejecutivo Nacional porque desconocen la autoridad del presidente de la Nación. Entonces el presidente manda a tachar de la carta. Manda a tachar de la carta, que está en el Archivo Nacional, las palabras que ofenden a la autoridad del presidente de la Nación. Las que le ofenden a él. O sea, hasta ese punto estábamos llegando. Córdoba se levanta en defensa del obispo y se hace un lío tremendo. Manifestaciones, apoyo popular, cartas de apoyo al obispo, bueno. Y Manuel Pizarro, que, había sido electo, o sea, después de irse del gobierno, después de irse el ministro, ¿se acuerdan? El ministro de Educación Católico primero se va y se presenta justo candidato a senador y entra al Senado como candidato a senador. En el Senado lleva la cuestión del tema y lleva la preocupación al Senado. Dice, no puede ser, el Senado es el lugar de las provincias, dice, no puede ser lo que está pasando, la interferencia del Poder Ejecutivo, ya abiertamente como opositor. Insisto, Pizarro era amigo personal de Roca, pero se la juega perfecto por la iglesia, le dice, no puede, el presidente de la Nación está interviniendo en las cuestiones públicas eclesiásticas, no puede ser. Y eleva al Senado un proyecto de nota de todo el Senado pidiéndole explicaciones al presidente de la Nación por lo que está pasando. Y que suspenda la destitución del obispo. Esas dos cosas decía la nota. Y la consigue la mayoría de firmas, obviamente no consigue todas, pero consigue la mitad más uno de firmas de senadores. Por supuesto una nota respetuosa, pero solicitaba al señor presidente de la Nación que explique los motivos por los cuales se ha destituido a Clara, que se suspende esa destitución. Vamos a leer cuando él habla en el Congreso. Dice, el Congreso no puede permanecer frío, espectador de estos hechos y la alarmante situación de la República. La autoridad del presidente de la Nación se presenta en todas partes, y hasta dentro del santuario, hasta en la conciencia, y no vemos la Nación en ningún lado. Y es bueno que aquella autoridad desaparezca en la Constitución y en las leyes, y que sea la Nación la que reaparezca en la plenitud de sus libertades. Hay momentos de la vida de las naciones en que toda iniciativa parlamentaria desaparece, en que las leyes se sancionan en silencio y en que las resoluciones del Poder Legislativo se adoptan con timidez. Yo creo que ese día no ha llegado para la República Argentina y pido a Dios que no llegue nunca y espero que el honorable Senado se eleve a la altura de la situación y por eso me permito rogar el apoyo para este proyecto. Entre todo esto no me acuerdo cuándo, no quiero aburrirlos, pero lo va a ver a la casa, se insulta, se gritan, eran amigos de toda la vida. No dejaron de serlo, pero fíjense lo que era la época, ¿no? Y agitación pública, carta pública de apoyo, ¿qué pasa? El gobierno destituye de la Universidad de Córdoba a los profesores que firman la carta de apoyo a Clara. El gobierno firma un decreto de que quedan destituidos de las cátedras todos los profesores que apoyaron al obispo Clara. ¿Quién los sale a defender? Ramón Cárcano, el que había hecho la tesis anticlerical, entre comillas, o sea, el que había dicho, ¿se acuerdan que de las 3 cosas que dijo el obispo? Dijo esa tesis de que salió de que el matrimonio puede ser solo civil y no religioso, está mal. El autor de esa tesis, que no era católico, o sea, que mejor dicho, no era clerical, porque pretendía sacarle a la iglesia el manejo de los matrimonios, sale a defenderlos. ¿Y por qué? Por la autonomía universitaria, por la independencia de cátedra. Es una locura esto.
¿Cómo se los va a echar por firmar una carta de apoyo? Bien. Y entonces, cuando habla, vuelve a tener una sesión en el Senado en el medio de todo este lío, y esto, el gobierno lleva a un montón de gente propia a la barra. ¿Vieron cuando se ve ahí arriba gente, o sea, está gente discutiendo y se ven, no sé, militantes de uno de los dos bandos que están ahí, que gritan, aplauden, insultan? Bueno, eso es la barra. El gobierno llena la barra de gente propia, sabiendo que se iba a pudrir, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, Pizarro pide la palabra y ahí empiezan los gritos contra él. Y él lo deja, se hace silencio y dice: qué triste espectáculo ofrece a la nación esa barra. Yo no he pronunciado ni una palabra todavía y ya se me manifiesta hostil. Deja sentir los primeros síntomas de la presión que se ejerce para ahogar la palabra de un senador de la nación, en este que es el santuario mismo de las leyes. Se trata de arrebatarle así el primero de los derechos, el derecho a la palabra, el derecho que tiene hasta el último de los esclavos en los pueblos libres. Hablar, señores. Bueno, lo que vuelven a gritar y él señala: ese pueblo cree que puede impedirme a mí hablar. Esa barra cree que puede ahogar mi palabra con sus imprecaciones. A mí, que un día a las puertas de este edificio y ante 500 rifleros armados tuve palabras de aliento para defender las libertades del Congreso de mi patria. Bueno, le aplauden. Y se queja y dice: así se fundan los despotismos. Llegará un día en que Buenos Aires, siguiendo este camino, vea reproducida la escena en que rodaba la cabeza del presidente de su legislatura bajo el puñal de los asesinos del tirano. ¿Te estás recordando cuando una vez rodó la cabeza? Silben, griten y sepan que aquí estoy para defender la libertad religiosa de mi patria contra las pérfidas insinuaciones que pretenden colocar al Poder Ejecutivo por sobre todos los poderes públicos y elevar a la autoridad del presidente a la cúspide del edificio social, y que el Congreso permanezca mudo y silencioso. ¿Aceptad, señores senadores, esta actitud? Aceptadla y llegará el día en que sobre los muros y las puertas de este edificio se escriba ese anuncio que la historia de Inglaterra nos cuenta. Los puntos, el anuncio que se va a poner en las paredes del Senado es: esta casa se alquila. Ahí lo aplaudo. Como diciendo, ¿qué es lo que pasa? Para los que no se dan cuenta, hace 100 años. En el Congreso ya a nadie le sorprende que responda el presidente. Pero vieron que a veces se habla que los jueces no tienen, yo trabajo en justicia, que no, que interfieren los jueces, que el Poder Ejecutivo no tiene la independencia judicial. ¿Vieron que se habla mucho de eso? Y está bien. Bueno, el legislativo también tiene independencia. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que los diputados y senadores de un gobierno respondan a su gobierno que no nos sorprende. Pero el legislativo tiene que ser independiente del gobierno también. Todavía lo era en esta época y acá es donde empieza, no quiero hacer el balance todavía, pero acá, como ven, dice: esta casa se alquila. O sea, si aceptamos esto, esto va a pasar a ser alquilado, este senador. Bien, vamos avanzando. Habla Juárez Selman, senador por Córdoba, cuñado de Roca, y dice que Clara tenía amistad con Clara, con el obispo, y dice que Clara es un clérigo de provincia extraviado, y lo critica delante de todos. Avanzo, y finalmente hay una declaración muy fuerte de la Asociación Católica de Buenos Aires contra la situación actual, subiendo el nivel de agitación, y eso que genera, quien firma la declaración, el presidente, que es Estrada, y que genera que lo destituya Roca a Estrada de su cargo de profesor en la UBA. Ya lo había destituido del cargo de rector del Nacional de Buenos Aires, lo único que le quedaba era profesor en la UBA de Derecho Constitucional y Historia del Derecho, y lo destituye también de eso. Y entonces vamos a un nuevo discurso de despedida, esta vez de los alumnos de la facultad, ya no de los chicos del Nacional de Buenos Aires, sino de la facultad. No, estamos... Venimos bien. Dice así: ha sido la enseñanza para mí, leo palabras nada más, partes, un altísimo ministerio social. Y he sacrificado el brillo de la vida, la fortuna, el tiempo, la salud y hasta mi paz y la alegría de la familia. Las turbulencias sociales que hoy rompen el lazo entre nosotros consagrados me han exigido elegir entre mis supremos deberes y los halagos de vuestra adhesión, que jamás me han faltado. La elección no es un problema por nombre de conciencia. Todo
he inmolado por la juventud y por ustedes. Todos, señores, menos mi conciencia. Porque mi conciencia es de Dios y mi honor es de mis hijos, que marcharán tal vez por la vida sobre una huella de dolor, por lo que le hicieron, pero no sobre una huella de vergüenza. Y no creáis que exagero si digo que mi honor es también el de vosotros, porque os debo la lección del ejemplo, que gana a todas las lecciones en elocuencia, porque prefiero que dejéis de ser discípulos de un hombre antes que sigáis siendo discípulos de un cobarde. Está explicando un poco, bueno, ¿por qué no me quedé callado y seguí acá haciendo la mía con ustedes? Yo la verdad que disfruto lo máximo de estar con ustedes. Pero lo que tenía que hacer era lo que tenía que hacer. Tenía que hacer lo que tenía que hacer, lo tenía que decir, y si eso me costaba todo, ya está. Bien, no leo más porque saca otra pastoral, el obispo sigue en ejercicio de funciones, no se concreta la institución, o sea, formalmente está, pero nadie lo puede ir a sacar, con todo el lío que es Córdoba. Sigue, manda otra carta pastoral. El juicio contra el obispo fracasa porque se excusan todos los fiscales y los jueces porque son amigos, porque firmaron la carta de apoyo, porque por distintas cosas, entonces el juicio nunca arranca. El Senado quiere insistir, pero esta vez no lo apoyan, a Pizarro en insistir. Llega el nombramiento de Roma del nuevo obispo, en medio de todo esto. Se ve que en Roma se apuraron porque se enteraron del lío que había. Nombra un nuevo obispo, que no era claro, y el nuevo obispo Tisera, ¿qué hace? No dice nada contra Clara, no lo desautoriza, sigue trabajando bien, el gobierno le pide, decía algo, no dice nada. El nuncio se reúne con él y tratan de buscar una solución a todo esto. Entonces logran reunirse con la maestra que estaba iniciando la escuela normal para protestantes, y se junta el nuncio con ella. Fíjense, se junta y logran entre las tres partes un acuerdo. Y dicen, bueno, ya está, la escuela normal para protestantes, que siga. La escuela normal acepta que haya catequista católico, unos para los padres que quieran llevarlo ahí, porque la escuela esta tenía mucho prestigio por lo educativo. Entonces se busca tratar una salida de conciliación. Bueno, la escuela acepta tener un catequista católico para los padres que quieran llevar a sus hijos a esa por el nivel educativo, puedan tener catequesis católica, y a su vez el obispado permite entonces a los padres, o sea, a sus fieles, le dice, pueden llevarlo porque van a tener catequesis católica. Todo perfecto. ¿Qué pasa? Cuando le mandan la carta al ministro Wilde contándole cómo se arregló la situación, Wilde se ofende porque lo trajeron, porque dice que un funcionario de otro país intervino en cuestiones internas, el nuncio. ¿Por qué? Porque es el Vaticano. Entonces, un funcionario extranjero intervino en asuntos internos y le pide explicaciones el canciller argentino a Matera. Matera, el nuncio, le dice, no, yo le voy a dar explicaciones a Roca, pará. Y le manda toda una carta a Roca muy respetuosa, contándole todo, por qué lo hizo, tratando de encontrar una solución, que se juntó con la maestra, le cuenta todo a Roca, y Roca recibe la carta y decreta la expulsión del país del nuncio. Lo fleta. El nuncio que lo había ayudado con la cierre de la catedral hacía 3 años, ¿se acuerdan? Cuando empezó todo. Lo había ayudado al gobierno contra los arzobispos de Buenos Aires. Y lo que muestra la cosa general, logias masónicas de toda Sudamérica expresan cartas públicas de apoyo al presidente de Argentina por echar al representante del oscurantismo en la Argentina. O sea, Roma era la representante del mal y del oscurantismo y de la Edad Media, y entonces un presidente que se anima a echar al nuncio es celebrado en toda Sudamérica, incluso en algunos diarios de Europa, por la valentía que tuvo de echar al representante del Papa. Bueno, lo que sucede después de esto es que los católicos se organizan y forman un partido político. Se dan cuenta de que van a tener que pelear por ahí, forman un partido político, hacen un congreso de católicos a fines del 84 de todo el país, es un éxito total, lo preside Estrada, viaja Monseñor a Negros, habla muy bien, habla Chaval Rodríguez, hablan todos. La famosa frase con la que pasó la historia, que la dice Estrada al final, es: señores, a vender la túnica y a comprar la espada. Termina diciendo. O sea, en ese nivel. Dejémonos de jorobar, vamos a pelear la batalla.
Ahí hizo las elecciones a fin de año de diputados y ahí entran como diputados nacionales. Antes de esto teníamos la experiencia de Catamarca. Nos queda todavía un ratito. Teníamos la experiencia de Catamarca. ¿Qué había pasado en Catamarca? Había un candidato católico y un candidato liberal aliado del gobierno, anticlerical. Y entonces, frente a eso, como todos los conflictos nacionales que habían surgido, un candidato diciendo yo vengo con el programa católico en la política. O sea, lo presenta por ahí. Frente a esa situación, el Ejecutivo Nacional dice no podemos permitir esto. No podemos permitir que el discurso católico empiece a convertirse en una opción política, porque va a prender en todo el país. Interviene, va hacia la provincia, manda un mensajero político a solucionar la cuestión. No puede seguir así. Entonces, se sienta con los y dice, esto va a ser un caos, la disolución social del país. Como siempre pasa muchas veces, el católico ingenuamente cede a la solución que se propone. ¿Cuál es la solución? Un tercero candidato. Un candidato que no es un católico fanático, no es un anticlerical liberal, que va a tratar de conciliar las dos posturas para los partidarios de la neutralidad. Va a tratar de conciliar las dos posturas, así Catamarca está en paz. Aceptan los dos, gana este candidato, único candidato, que apenas gana se declara servidor de Roca y de todas las políticas del gobierno en esta materia. Entonces los católicos se sienten nuevamente defraudados, se sienten unos tontos, ingenuos, y hay elecciones provinciales en Catamarca a los pocos meses, o sea, elecciones para legisladores de la provincia. Y entonces, ¿qué hacen? No me la hacen más. Se organizan los católicos, el partido con el candidato de ese católico al frente, con una lista de legisladores catamarqueños católicos, gana por amplia mayoría. A ver quién adivina cómo termina. Interviene la provincia. Interviene la provincia Roca. Cuando gana Catamarca, la legislatura se vuelve toda católica, interviene la provincia, disuelve la legislatura, llama nuevamente elecciones y prohíbe la lista católica. En esas estamos. Entonces, frente a eso, los católicos del país dicen, vamos con todo. La Unión Católica se llamaba el partido. Tomado del diario de Unión, el nombre, la Unión Católica. Bueno, meten un montón de diputados en todo el país, diputados nacionales por la provincia, y cuando llega el 86, que es el momento de reelegir presidente, ahí empieza toda la rosca. Resulta que el presidente de la nación, ¿qué tenía en sus manos? El poder. ¿Y qué hacía con el poder en las elecciones? Fraude. Entonces, se enfrentan frente a esa elección y ¿qué hacen? ¿Qué vamos a hacer? Porque ya sabemos cómo funciona esto. Cuando en la elección sale de una manera que no le gusta, la interviene, sin un controlador militar, pone el ejército alrededor de las urnas, el voto no era secreto, se había un montón de cosas. Entonces van igual, se alían con un sector opositor no católico, hacen una lista común, pierden. Gana por el oficialismo Juárez Selman, que era el cuñado de Roca. ¿Se acuerdan que yo les conté? Y bueno, Juárez Selman, vamos a pasarlo rápido. Lo que hace relevante es el matrimonio civil, la ley de matrimonio civil, esto que proponía este profesor, esto es lo que hoy conocemos, ¿no? Que el matrimonio no sea una institución de la iglesia, sino de la ley. Se hace una discusión muy fuerte ahí, hay muy buenas opiniones de los diputados. El Partido Católico tiene un frente muy fuerte de diputados y senadores, con grandes oradores, Estrada, Chavo Rodríguez, Goyen, Alamarca, Frías, o sea, es buenísima la discusión de la época. Anuncia Estrada, si hacemos esto vamos a terminar en el divorcio, porque si le sacamos el carácter religioso al matrimonio y lo ponemos como una institución meramente civil, esto va a terminar, no veo por qué no puede terminar. No, pero en ese momento el divorcio era mala palabra, incluso para los liberales. No, pero no tiene nada que ver, no comparamos una cosa con la otra. Todos los que hablan a favor del matrimonio religioso hablan desde el derecho, la historia, la filosofía, comparan la situación de los distintos países, etc. Todos los que hablan en contra, ¿de qué hablan? Como cuando fue con el aborto, de religión. Los que hablan por el matrimonio civil, hablan en contra de la iglesia, hablan de las veces que el personaje del Antiguo Testamento estuvieron con varias mujeres al mismo tiempo, hablan de los papas que tuvieron hijos extramatrimoniales, hablan de
citan a pensadores, como si yo dijera, no es esta frase, no me acuerdo cuál, pero como si yo dijera, San Agustín ama y haz lo que quiera, bueno, en definitiva, o sea, hablan con argumentos religiosos para oponerse a la postura de la iglesia. Es una conversación de zorros, ¿no? Desde acá le hablan del derecho, de la historia, y acá contestan eso. Vamos a terminar acá el relato de las batallas, hacemos un balance y terminamos, ¿está bien? Porque se nos hace larga la charla. Yo creo que el balance que podemos hacer de todo esto es, perdón, el partido católico luego entra, funciona y después entra una especie de tregua en la década del 90, porque el roquismo, los candidatos de roca de la década del 90 hacen la tregua con la iglesia, esto es verdad. Y como tienen otros problemas con la Unión Cívica Radical y con problemas económicos y demás, dicen, mantienen a la gente en el gabinete, entonces durante la década del 90 no pasa nada con este tema. Además ya nos habían ganado 3 o 4 batallas juntas en la década del 80 porque ya nos habían desplazado. Y después continúa la historia y no se las puedo contar ahora. Pero así termina esta etapa. ¿Qué es lo que yo veo? Veo, por un lado, algunos mojones de la guerra cultural actual muy presentes. La destrucción del sistema republicano, por un lado. Ataque al federalismo, ¿no? Intervención de las provincias, golpe militar, de todo, con tal de conseguir la voluntad omnímoda depositada en Roca. Sometimiento al poder legislativo, lo que les decía hace un rato. El poder legislativo es un apéndice del presidente de la nación. Distorsión del sufragio, del voto, es decir, fraude, clientelismo. De hecho, Wilde no cree en las elecciones. Esto lo tengo que leer porque es buenísimo. El propio Wilde, que como le digo es muy divertido leerlo porque es un hijo de perra, dice así, le manda una carta a su amigo Juárez Elman y dice, encuentro en esta su tierra, amigo Juárez, al gran pueblo argentino como fue siempre, salvaje, enconado y bruto. Guarden usted el secreto, por favor. Usted parece quejarse de que no hay elecciones. Nunca las ha habido. No las hay ni las habrá jamás. Le advierto que si me dieran a decidir, yo lo haría a favor de cualquier medio, menos el de la elección por el pueblo. Porque el pueblo es un animal amorfo, bruto y malo, que siempre elegirá lo peor de su propia masa. O sea, no creen en el sistema. ¿Por qué vienen nada estos hombres? Y Juárez Elman le contesta. Consultar al pueblo siempre es equivocarse, porque solamente tiene opiniones turbias. Estas dos perlitas. Entonces, esto es lo que genera, a mi modo de ver, en cuanto al sistema republicano. Y decir, bueno, y destruimos el sistema republicano para construir ¿qué? Sobre las ruinas. El Dios-Estado. Y acá es donde nos acercamos también. O sea, en la actualidad, las dos cosas. Destrucción del sistema republicano es actual. Construcción del Dios-Estado. Primero, un modelo laicista, donde se corre a la religión, ya lo vimos, toda la charla. Absorción de la facultad de los cuerpos intermedios, absorción de lo que le toca a la iglesia, matrimonio, educación religiosa, absorción de lo que le toca a la universidad, independencia de cátedra, absorción de la familia, educación de los hijos. Absolutismo político, todo sacrificado al Estado, toda fuerza derribada. Fíjense, leo también. Toda coerción espiritual, dice un autor, ¿no? Toda fuerza que compitiera con el Estado tenía que ser barrida. Todos los instrumentos de gobierno, en cambio, tenían que ser concentrados en el Estado. Pero no menos importante pareció a la oligarquía que el Estado quedara totalmente en sus manos, aún a riesgo de tener que abandonar los principios políticos que parecían consustanciados con su doctrina liberal. Es decir, estos eran los mismos hombres que venían a hablarnos de la democracia, de la república, que presentaban a la iglesia como el oscurantismo medieval que se opone al progreso de los pueblos y a la democracia como el régimen político que, bueno, para poder derrotar al enemigo oscurantista, medieval, malo, signo de todos los males, había que destruir el propio régimen republicano y de la independencia de poderes y todo esto. Fíjense la paradoja. Esto planteaban abiertamente. Avellaneda, que había sido parte del grupo y que como católico se peleó después con Roca y todos estos, decía, el Estado y la ciencia que desplazan a la fe, bueno, no lo vamos a leer porque es cortito, la frase también es muy buena, me hace acordar a la pandemia esto, escuchen. Él va enfermo al Senado, en silla de ruedas, a oponerse a todo esto.
Y dice, el Estado se declara en consecuencia dueño y portador de la ciencia. Se apresta a gobernar la conciencia humana y reconociendo que en este terreno al cristianismo, su rival más poderoso, comienza nuevamente contra él la lucha. Este consorcio del Estado con la ciencia para que ella sea propalada por la fuerza abrirá paso al más gigantesco despotismo que haya conocido la Tierra. La unión entre el Estado y la ciencia va a abrir paso al más gigantesco despotismo que haya conocido la Tierra. Y la profecía también de Estrada, que decía: esta secularización de la sociedad arrastra al divorcio entre el derecho positivo y la ley moral. Destruye la autoridad de la Iglesia. La pone entre las sociedades subordinadas al Estado y el culto entre las cosas sujetas a control. De suerte que la institución cristiana se derrumbe y los hombres dejen de estar vinculados por el lazo de la fe y la disciplina y caigan bajo el yugo del Estado, que reemplaza todos los poderes. El Estado sin Dios es el Dios-Estado. Excelente frase. El Estado sin Dios es el Dios-Estado. Bueno, y la cooptación de la prensa. No me explayé mucho, algo les dije, pero la prensa arman diarios oficialistas por todos lados. En la década del 80 surgen diarios oficialistas debajo de los cajones. Orquestado por el gobierno, ¿eh? Están las cartas, está todo. ¿Todo eso a cambio de qué? ¿Qué nos quiso dar a cambio Roca? Paz y administración. Ese fue su lema. Lo que les decía hace un rato. Miren, el país está lleno de bárbaros, lleno de salvajes, lleno de oscurantistas medievales, entonces para poder, no le decían así, pero digo, esta es la lógica, para poder luchar contra eso hay que concentrar todo el máximo poder absoluto, exprimir y destruir las instituciones para llegar a la paz y a la administración y al progreso. Para el progreso tenemos que eliminar las formas y las instituciones y el respeto por todo para vencer al enemigo y así poder llegar al progreso que nos dará las formas y las instituciones. Cuéntenme ustedes si llegó algún día, ¿no? Ese progreso y esas formas e instituciones. Y quiero decir una cosa más antes de terminar. Roca no era un ideólogo, ¿eh? Esto se discute mucho dentro incluso de la iglesia. A mi modo de ver, yo no soy historiador, soy un aficionado, como le dije a Nicolás, pero por lo que leí, yo no creo que haya sido un ideólogo. Hay gente que opina que fue un masón con un programa de gobierno anticlerical. Sin dudas fue masón y sin dudas tuvo un programa de gobierno anticlerical, pero era un oportunista. Era un pragmático oportunista por encima de todo. De hecho, él tuvo una segunda presidencia en 1898-1904 en la que se llevó bárbaro por la iglesia. Y de hecho, en la campaña del desierto, él se llevaba bárbaro con los curas salesianos, era un pragmático. Él lo que vio es la oportunidad de unir a todas las fuerzas debajo suyo contra un enemigo común, que él identificó como la iglesia. Y por supuesto en eso lo ayudaron hombres que sí eran ideólogos, que sí tenían un programa clarísimo, como Sarmiento, Wilde y tantos otros. Sí, pero él era un pragmático. De hecho, mantuvo relación buena con muchos católicos durante mucho tiempo. Bueno chicos, conocer todo esto a mí me cambió, me sirvió mucho conocer esta época, me motivó para la batalla cultural actual, la batalla política, la batalla cultural, la batalla de los medios, la batalla de la discusión. Me dio, si se quiere, las gestas, ¿no? Los arquetipos, los ideales. O sea, muchos de nosotros tenemos en los arquetipos santos y héroes que sin duda son gigantes, son espectaculares. Yo en particular tengo muchos de la Edad Media, me encantan, pero quedan un poco lejos a veces, en el sentido de imaginarse uno tratando de hacer eso y decir, sí, no, flaco, no estás ahí. Ahora, los hombres, los católicos de la generación del 80 son arquetípicos en muchos sentidos de los que hoy podemos tomar muchas cosas para imitar. Podemos seguir ese camino. Yo se los aconsejo, las gestas son importantes en todo pueblo. Un pueblo tiene que vivir con las gestas para seguir viviendo. La gesta de Malvinas representa muchísimo para nosotros, la gesta de la independencia también. Yo creo que acá hay una gesta para los católicos argentinos que hay que conocer mejor. Yo les di una introducción. Hay mucha tela para cortar en la vida privada de estos hombres, en la vida familiar, en la vida profesional, todo lo que hicieron, todo lo que dejaron escrito, la valentía que tuvieron, la astucia, la estrategia con la que lo actuaron. Y si fue posible entonces,
es posible hoy. Los invito a dar esta batalla cultural en el plano de la política, los que se animen. Me parece que es necesario, no importa si tienen facilidad o no para la política, si tienen vocación o no política. Si no, eso está mal, tiene que tener vocación. Yo creo que cuando tu vieja está en terapia intensiva, no importa si sos enfermera, tenés que estar ahí. Y la madre patria está en terapia intensiva. Entonces, algo podemos hacer todos. Esa es mi opinión. Les dejo, para despedirme de ustedes, la frase de nuestro libertador: a la idea del bien común y a nuestra existencia todo debe sacrificarse. Desde este instante, el lujo y la comodidad deben avergonzarnos. Muchas gracias. Chicos, ¿alguna pregunta? Tenía dos preguntas. Bien alto la levanto, no sé si vieron. Dos preguntas. La primera, con el tema de la batalla cultural y el tema todo de lo que tiene que ver con la educación y la religión, ¿cómo ves vos esta, si opinás que hubo como una suerte de retroceso en ese laicismo durante el gobierno de Perón, digamos, cuando vuelve a instaurarse lo que tiene que ver con la religiosidad? Si realmente hubo como una vuelta de la religiosidad o no. Y la otra es, también, ¿qué opinás en el sentido de que ahora, actualmente, en esta actualidad, ciertos sectores vinculados al catolicismo y ciertos sectores vinculados, bueno, al liberalismo parecieran hoy en día homologarse o por lo menos aproximarse o juntarse en una forma de gobierno como la es la actual, ¿no? Donde parece que hay como un rejunte de liberales y de ciertos sectores católicos o religiosos? ¿Cómo lo ves eso, digamos? Esas dos preguntas. Larga respuesta, Bien, vamos a la primera, que es más fácil. Si bien no soy especialista en la época de Perón, no soy especialista en nada de historia, soy un aficionado. Lo que te puedo decir es que más o menos. ¿Por qué? Porque primero que la educación católica vuelve a los colegios, es cierto, pero vuelve no en el gobierno de Perón, vuelve en el gobierno militar previo, no me acuerdo si de Ramírez o Rawson, que sí, Perón era ministro ahí, pero digo, no en la presidencia. Se reinstala el anterior, con Hugo Wast como ministro de Educación, Gustavo Martínez Uribe. Y luego Perón la saca cuando se pelea con la iglesia. En su presidencia se pelea con los obispos, también frente a encontrarse una oposición. La voluntad no mismo, lo mismo, me hace acordar muchísimo a Perón, Roca. Por eso un liberal fanático de Roca te dice, ¿cómo se parece Perón y Roca? Son lo contrario. La voluntad omnímoda del poder es muy parecida. Y la iglesia como sujeto que no te va a dejar ser el dueño absoluto del poder, le pasó lo mismo a los dos y se chocaron con los dos con el mismo papel. Así que, salvando esa distancia, sí, y es cierto que hubo católicos buenos en el gobierno de Perón, sobre todo en la primera presidencia, que hicieron cosas buenas, y también es cierto que luego la iglesia fue el enemigo para Perón y se hicieron cosas malas. Perón es todo un tema complejo. Tema número 2. Siempre hay que ver qué entendemos por las palabras, primero. ¿Qué entendemos por liberalismo? Liberalismo técnicamente, filosóficamente, teológicamente y práctico, dicho en criollo, para que lo entendamos acá, es poner como máximo valor social la libertad. O sea, lo más importante es que todos seamos libres. No para qué, no importa para qué. La libertad, que es un bien medio, se convierte en un bien fin. Esa es la clave del liberalismo. Y en ese sentido es malo, por supuesto, es condenado por la iglesia, es un error. Ahora, hay una noción de liberalismo que es neutra, ya, o si se quiere buena. Una noción de liberalismo que dice, que no es la que dice la iglesia, pero que es la que se autopercibe, no es la que está de moda esa palabra. Muchos se autoperciben liberales por sostener esto. Estoy en contra de la intromisión excesiva del Estado. Hay muchos que se autoperciben liberales. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir? No, porque estoy en contra de que el Estado se meta en todo. Nosotros también estamos en contra de que el Estado se meta en todo. Entonces, cuando hablamos académicamente es una cosa, cuando hablamos en el criollo con una persona es otra.
sea, nosotros podemos sentarnos con un liberal o una persona que se autopercibe liberal. Para mí sí, obvio. ¿Y podemos hacer cosas en común con él por el bien común de la nación? Yo creo que sí. Sobre todo si de este grupo, que se autopercibe liberal en este sentido, en que quiere reducir el poder omnímodo que hoy tiene el Estado en todos los ambientes, que lo tiene. Y da para más, y hay hambre, no digo que quiero cortar las preguntas, pero digo, podemos hablar de este tema de actualidad, que me encanta la actualidad, en la comida si quieren, pero doy un ejemplo que da Jean Uset, un francés muy bueno que escribió un libro muy bueno llamado Axiom. Jean Uset dice sobre esto de las alianzas con los que no son católicos, y dice, mira, hay que ver, dice, por ejemplo, si nosotros queremos restaurar la catedral de Notre Dame, dice, y acá están todas estas maderas que hay que llevar para allá, y necesito ayuda para llevarlas. Si está todo este grupo que dice, mira, no creo en Dios, no creo que la catedral de Notre Dame sea la sede de Dios, pero te ayudo a llevarlas porque es un monumento arquitectónico espectacular y quiero que lo restaures. Podemos ir con ellos, aunque no sean por las mismas razones, podemos. Ahora, si ese grupo te dice, mirá, te ayudo a llevar la madera para que juntos luego prendamos fuego a la catedral, ahí no. Es un muy buen ejemplo. Creo que hay que ver, en cada cosa de la vida hay que ver, no hace falta que vaya por las mismas razones, pero hay que ser tontos. Sí. Creo que también, haciendo la reinterpretación de la pregunta de Leo, creo que esta unión o esta homologación del liberalismo y algunos sectores de católicos o religiosos, vamos a dejarlo ahí, no sé si es por la vía positiva, es decir, por una unión de valores, por una unión de convicciones, sino también por la vía negativa, es decir, contra qué estamos enfrentándonos. Y creo que tiene mucho que ver con las elecciones, con un gobierno que quería que se termine, y no sé si es tanto por la vía positiva. Yo creo que no. Creo que, llegando a lo práctico, el votante de Milei no es un seguidor de Milei, es un antiperonista, anticristinista, anticámpora. Creo que va por ahí la unión entre el liberalismo y los sectores religiosos, no tanto por decir, pensamos lo mismo en esto. Sí, unidos por el espanto se dice. Yo creo que ante determinadas situaciones, no voy a decir nada de concreto sobre lo de Milei ahora así, porque me parece muy general, pero ante determinadas, yo que sí creo como regla moral de vida, es que ante determinadas situaciones, ante determinadas grietas, en la vida, ante determinadas situaciones en las que te ponen entre el blanco y el negro, es legítimo aliarte con sectores que están de tu lado de la grieta, aunque no estén del todo de lo correcto, aunque no estés vos del todo de acuerdo, es la vida, nunca estamos de acuerdo de todo, porque el peligro es mayor frente al enemigo común. Doy un ejemplo histórico, o sea, muchas veces muchos teóricos no refutan o no comprueban su teoría con la historia. O sea, admiramos a santos, admiramos a muchos santos que fueron bastante prácticos en sus decisiones históricas, ¿no? O sea, San Fernando de Castilla, la Sierra de Dios, Isabel la Católica, todos tuvieron que ejercer el poder real, y no fueron en un sentido tan principistas. Doy un ejemplo. Isabel la Católica tuvo una pelea permanente con varios reinos cristianos de Europa, de su época, por chanta, por tránsfuga, por invasores, por muchas cosas, por oponerse al Papa. A veces Francia se opuso al Papa. Y cuando vino el turco, se aliaron todos contra el turco. Porque el turco era el turco. O sea, era la destrucción de Occidente. Entonces tuvieron todos que... Y de hecho, alguno que otro no se unió y fue tipo el paria. Pero entonces... Yo creo que, insisto, no quiero dar una definición concreta en este tema, porque me parece que es más complejo, pero sí creo que en general a veces la vida te obliga a elegir en una situación. Sí, puede ser llamado lo menor. Es una palabra que tiene muy mala prensa, muy mala fama dentro de la iglesia. Hay mucha gente muy buena que se ha dedicado a criticar la idea de mal menor. Sin embargo, lo digo acá, Santo Tomás de Aquino tiene una frase muy clara que dice: cuando se está ante dos males, se debe elegir el menor. Textual. Yo creo que eso requiere toda una doctrina, y hay toda una doctrina de cuando Santo Tomás no se dedica
a decir cuándo, Claro, lo dice al pasar una vez y dice porque lo dice sobre las formas de gobierno. Dice, bueno, todas tienen cosas malas, las 3 formas de gobierno, monarquía, aristocracia, república. Entonces, bueno, todas tienen males, hay que elegirla cuando se están... Y dice, ya que cuando se están ante varias cosas que hay que elegir la menos mala, acá hay que elegir la que es menos mala. Él la desarrolla la doctrina. Después hay un montón de teólogos morales que sí la desarrollan, y que explican que a veces la elección de la menor, las condiciones para que se den. Y puede ser bueno. No quiero trasladar eso al ámbito de la elección en la democracia, que es otro problema. Pero en general ante la vida, mi maestra de filosofía del derecho, Héctor Hernández, me decía, y esto sí me lo dijo con respecto a un balotaje, pero me decía así, me dice, mira Martín, vos tenés hijos, tenés una empleada doméstica, ¿no? Sí, bueno. Cuando tenías que elegir entrevista, vos tenías que dejar a tus hijos cuidados con alguien, mientras vos trabajabas, alguien que limpie, que ayude a tu mujer. Entrevistas. Una, limpia muy bien, es puntual, pero no sabe manejar a los chicos. Otra, te maneja bien con el tema de los chicos, limpia bien, pero llega tarde. Otra, te maneja bien el tema de los chicos, limpia bien, llega puntual, pero siempre se enferma. Y otra, limpia bien, te maneja bien el tema de los chicos, llega puntual, nunca se enferma, pero te roba. Y tenés que elegir. Y verás si según tu situación familiar, ¿qué es lo más grave? Si lo más importante es que se lleve con los chicos, o perdón, ¿qué es lo menos grave? Y que me robe un poco, no pasa nada porque no tengo efectivo, tengo todo el mercado pago. Que llegue tarde me mata, porque, o no me mata, entonces que llegue tarde. Y bueno, verás. Pero hay que elegir. Eso es lo que me enseñó mi maestro. Y yo lo tomo por propio. No absoluto, nadie me tome de acá una opinión política concreta. Bien. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, damos otro aplauso.